¿Y qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro aquí. Soy Guzmán, deseando a todos un excelente día, espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Estoy aquí, como no, para darles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban y le den me gusta al vídeo. Y no olviden de comentar para que el vídeo se recomienda a muchísimas personas. Ahora ya, sin más nada que decir, que empiece los saludos y el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Moisés 441, a Ariel González, y a Bill G. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Enlote con sistema Harry Potter autor. Emoticon 29 copyright novela web. Capítulo 116. Fiendfire a las órdenes de Volk, la horda de orcos se retiró en un frenesí, desapareciendo en los túneles tallados por los hombres gusanos. Cuando Silas llegó a la espalda de Smaug, solo los rezagados, los demasiado lentos o heridos para llegar a las bocas del túnel, quedaron para ser incinerados bajo el aliento del dragón. El resto, incluido Volk, ya había desaparecido bajo tierra. Silas frunció el ceño mientras inspeccionaba la escena. Volk, al parecer, era incluso más astuto que su padre Azog. En el momento en que la marea se volvió en su contra, desapareció bajo la tierra como una rata que huye del fuego. Al ver la frustración de Silas, Smaug trató de ofrecer una solución con una sonrisa llena de dientes. Maestro, si los orcos se han enterrado como gusanos, simplemente soplaré fuego en los túneles y los asaré vivos a todos. Silas negó con la cabeza. ¿Has olvidado al hombre gusano? Dijo con frialdad. Mientras esa bestia esté viva, pueden cavar y escapar en cualquier lugar bajo tierra. Tu fuego no los alcanzará. Entrar en los túneles estaba fuera de discusión. Bajo tierra, la ventaja pertenecería a los hombres gusanos. Espacios reducidos, pies inestables, emboscadas desde abajo, no, Silas no tenía intención de caer en esa trampa. Sospechaba que eso era exactamente lo que Volk quería. Pero eso no significaba que estuviera indefenso. Silas desmontó y aterrizó ligeramente en el borde de la entrada del túnel. Con un movimiento de su varita y un brillo en los ojos, murmuró: Fiendfire. Un destello de llama amarilla dorada antinatural brotó de la punta de su varita. Siseó y se retorció de forma antinatural, casi como si estuviera vivo, hambriento. En el momento en que tocó la tierra, se elevó hacia adelante, royendo raíces, madera y piedra por igual. Incluso Silas sintió el calor que irradiaba, del tipo que quemaba el alma más que la piel. Por un breve momento, el fuego maldito se volvió hacia su lanzador. Silas no se inmutó. Su expresión se oscureció, y con un movimiento dominante de su varita, rompió la llama en sumisión. Como si hubiera sido castigado, el Fiendfire se echó hacia atrás y se sumergió más profundamente en el túnel por su cuenta, haciéndose más grande a medida que consumía todo a su paso. En unos momentos, el incendio infernal se transformó en una colosal serpiente de fuego, que se deslizó hambrientamente a través de los pasajes subterráneos. El suelo retumbó con su furia. Silas levantó su varita una vez más y lanzó un encantamiento explosivo, colapsando la boca del túnel. Solo entonces exhaló. El Fiendfire fue una de las maldiciones más temidas de toda la historia mágica. Un infierno consciente que se propaga a sí mismo nacido de la magia oscura, que consumía no solo a sus objetivos, sino también a su lanzador. Pocos se atrevieron a convocarlo. Entonces, una vez que lo soltó en el túnel, inmediatamente selló su camino detrás de él. Después de todo, solo había orcos y gusanos monstruosos allí abajo, sin inocentes de sobra. Mirando desde cerca, Smaug retrocedió ligeramente. Sus pupilas se contrajeron, sus pesadas extremidades retrocedieron instintivamente. Maestro, ¿qué llama era esa hace un momento? Preguntó, su voz baja y bordeada de pavor. ¿Por qué se siente más peligroso que el fuego del dragón? Eso respondió Silas con calma, era Fiendfire.
También llamado fuego infernal, una llama viviente nacida de la magia oscura. Se fortalece consumiendo todo a su paso. Sin una contramaldición, arde sin cesar. Smaug se puso rígido. El orgullo que sentía por su propio fuego, el acero enano derretido, la piedra incinerada, se sentía insignificante en comparación con lo que acababa de ver. Si su maestro hubiera usado ese hechizo contra él durante su primer encuentro, podría haber sido reducido a huesos carbonizados en momentos. Smaug tragó saliva. Verdaderamente, tengo la suerte de ser tu aliado. Silas no lo escuchó. Si lo hubiera hecho, podría haberse reído. Smaug estaba pensando demasiado en las cosas. Si la maldición del demonio no hubiera sido tan difícil de controlar, Silas la habría usado con gusto más a menudo. Pero por ahora, tenía asuntos más urgentes. Con la entrada bloqueada, Silas montó su escoba y se elevó en el aire, mientras Smaug continuaba destrozando las armas de asedio y los restos dispersos del ejército orco. Mientras Silas esperaba, sucedió, como esperaba. Desde otra entrada del túnel de abajo, una horda de orcos gritando salió en pánico ciego, pisoteándose unos a otros en una carrera frenética para escapar. Se abrieron paso a empujones y arañas para salir de la oscuridad, con los ojos muy abiertos por el horror. Y luego llegó. Un incendio imponente, con forma de basilisco, brotó del suelo detrás de ellos. Nacido del Fiendfire, silbó como un demonio furioso, incinerando a los orcos más lentos en un instante. La serpiente de fuego se levantó, desesperada por escapar de su prisión y consumir el mundo. Silas se lanzó por el aire en su escoba, levantó su varita y rugió. ¡Atrás! En la oscuridad contigo. Un campo de fuerza brillante se estrelló contra la llama, presionándola hacia abajo con un peso invisible. La llama en forma de basilisco gruñó y se retorció, lanzando ráfagas de fuego hacia arriba en desafío, pero Silas se mantuvo firme. Las dos fuerzas lucharon en el aire, el hombre y las llamas, hasta que finalmente, con un chillido, el Fiendfire se vio obligado a retroceder bajo tierra. Silas no perdió el tiempo. Con un rápido encantamiento, derrumbó el túnel y selló la salida. Silas continuó su silenciosa vigilancia desde los cielos. Momentos después, otra boca de túnel se abrió de golpe, arrojando una estampida de orcos aterrorizados. Sin dudarlo, Silas golpeó primero, colapsando la salida del túnel antes de que el Fiendfire pudiera seguirlo, sellando tanto a los orcos que gritaban como a las llamas malditas en el interior. A partir de entonces, fue como un juego mortal de guacamole. Cada vez que Fiendfire intentaba salir de un nuevo túnel, Silas se abalanzaba, colapsaba la abertura y volvía a atrapar el fuego maldito, pero justo cuando pensaba que lo tenía bajo control, un rugido atronador resonó en toda la tierra. Varias leguas al norte de la montaña solitaria, la tierra explotó. Una imponente columna de llamas amarillas y rojas estalló en el cielo, y de su núcleo se deslizó una forma monstruosa, de 10.000 pies de largo, silbando con odio y calor. Un basilisco de Fiendfire se había liberado. Los ojos de Silas se entrecerraron. Había subestimado la red de túneles que los orcos habían cavado. Las llamas habían viajado muy por debajo de la tierra, y ahora habían vuelto a salir a la superficie, más peligrosas que nunca. Salió disparado por el aire en su escoba, corriendo hacia el caos. Fiendfire, una vez suelto, nunca podía ser ignorado. Si hubiera un solo trozo de madera o paja para quemar, nunca se detendría. Y ahora, ya estaba devorando a un hombre gusano, sus llamas se enroscaban hambrientamente alrededor del cuerpo de la enorme criatura mientras se revolvía en agonía. Silas vio a Bolt debajo, tambaleándose e intentando huir del alcance del fuego. Pero no volvería a escapar. Difindo. Un agudo arco de luz cortó el aire. Bolt ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Su cuerpo monstruoso fue cortado en docenas de pedazos, esparcidos por la tierra quemada. Silas no disminuyó la velocidad. Esa no era la verdadera amenaza. Se giró para mirar al basilisco Fiendfire, su cuerpo en llamas ahora se elevaba y se enroscaba en el cielo. Levantó su varita. Encantamiento finito. Una cúpula brillante brotó de su varita, formando una barrera de supresión que reprimió las llamas. El basilisco chilló. Se levantó y golpeó la barrera, los colmillos y el fuego se estrellaron contra el hechizo, enviando ondas de choque mágicas hacia afuera. Silas apretó los dientes. Su mano temblaba bajo la tensión mágica. El incantatem finito podía suprimir a Fiendfire, pero no fácilmente. Si la maldición estaba fresca, el contrahechizo podría extinguirla limpiamente. Pero este Fiendfire, esta llama se había alimentado de 10.000 orcos, engordado con carne y combustible. Había madurado, evolucionando hacia una fuerza de destrucción elemental.
Un mago normal no tendría ninguna posibilidad. Incluso 4 o 5 aurores de élite que se unen podrían tener dificultades para contenerlo ahora. Silas lo estaba haciendo solo. Pero no tenía intención de borrarlo por completo, todavía no. Su objetivo era más simple: forzarlo a regresar al túnel. Séllalo. Deja que se queme en la oscuridad donde no queda aire, combustible o presa. Sin embargo, como si sintiera su plan, el Fiendfire se rebeló. Su forma se retorció de nuevo, cambiando de un basilisco a algo mucho más aterrador. Un Balrog emergió de las llamas. Se elevaba con furia demoníaca, coronada de cuernos fundidos, alas de fuego extendidas y un látigo ardiente. El Balrog levantó su látigo en alto y arremetió, golpeando la barrera con golpes que sacudieron la tierra. La magia de Silas se dobló. La barrera se ondulaba y temblaba. Su expresión se tensó. El sudor goteaba por su sien. Si se abría paso ahora, ni siquiera él podría detenerlo. Volvió a levantar su varita, vertiendo cada gota de poder mágico en su voz. De vuelta al túnel. La barrera mágica continuó contrayéndose, centímetro a centímetro, obligando al Fiendfire Balrog a retirarse. Aunque había tomado la terrible forma de un demonio, el Fiendfire no era realmente consciente, solo un eco maldito del caos. Al verse reprimida, la ardiente criatura comenzó a deslizarse hacia atrás, siseando furiosamente mientras volvía a entrar en el túnel del que había salido. Los ojos de Silas brillaron con frialdad. Bombarda empujó su varita hacia adelante. Un rayo crepitante de luz roja salió disparado de su punta y golpeó la tierra sobre la boca del túnel. Auge. El suelo estalló en una violenta explosión. Llovieron piedras, tierra y huesos destrozados, colapsando el túnel por completo y enterrando el fuego maldito bajo toneladas de escombros. Aún no satisfecho, Silas se cernía sobre el sitio, lanzando hechizos de protección y capas de piedra mágica para sellar la brecha por completo. Solo después de que el suelo permaneció en silencio y quieto, finalmente dejó escapar un suspiro. Luego, con un simple movimiento de su varita, la cabeza cortada de Golk se elevó en el aire a su lado, suspendida como un grotesco estandarte de justicia. Silas montó su escoba y se volvió hacia el campo de batalla. Abajo, la marea de la guerra ya había cambiado. El ejército conjunto de elfos, enanos y hombres había comenzado a empujar a la horda de orcos a una retirada total. En el momento en que Silas llevó a Volga a la clandestinidad y liberó al Fiendfire, la moral de los orcos se desplomó. Sus filas se rompieron. Su disciplina gruñona dio paso al terror. Poco después, Gandalf había convocado a las grandes águilas, que descendieron de los cielos, atravesando los enjambres de murciélagos y sumergiéndose en las filas de los orcos desde arriba. El ejército orco, ya deshilachado, comenzó a colapsar al menor empujón, huyendo en todas direcciones. Y ahora, mientras Silas se elevaba por encima de ellos, dejó caer la cabeza de Golk del cielo. Zarpazo. El espantoso trofeo golpeó el suelo en el centro del campo de batalla. Silas amplificó su voz con magia, haciéndola resonar a través del valle como un trueno. Orcos. Tu líder Golk está muerto. Has sido derrotado. Jadeos, chillidos y gruñidos resonaron en las filas. La incredulidad se convirtió en desesperación. Entonces, sin ceremonia, Silas sacó un cuerno negro. Era largo, tallado en alguna bestia desconocida, inscrito con oscuros encantamientos. Lo había tomado del cadáver de Volk y había limpiado la boquilla con abierto desdén. Levantándolo hacia sus labios, sopló con fuerza. ¡Buooo! Una nota aguda y penetrante resonó a través de las montañas, un sonido no destinado a oídos mortales. Atravesó el campo de batalla, escaló el cielo y destrozó el orden que mantenía unido al ejército orco. En ese instante, las nubes se rompieron. El enjambre de murciélagos, que hasta ahora había velado el sol, se dispersó aterrorizado. El cielo se despejó rápidamente y la luz del sol se derramó sobre la tierra empapada de sangre. El brillo repentino fue cegador. Los orcos gritaban y arañaban sus caras, buscando desesperadamente la sombra. Muchos se desplomaron donde estaban, quemados por el sol, su fuerza se agotó en segundos. Peor aún eran los trolls. Atrapados bajo la mirada del sol, sus enormes cuerpos se congelaron en su lugar. Piedras, por favor, únase a mi @Patreon para más capítulos @patreon.com Weblin comentario 26 comentario. Votar 2 restantes capítulo 117. Después de la guerra nota. Lo siento, todos, cometí un error en el capítulo anterior con respecto a Fiendfire y Grindelwald. Lo he corregido ahora. Gracias por su comprensión. Al enterarse de que su líder Volga había caído, el ejército orco cayó en el caos.
Y con los murciélagos gigantes esparcidos desde el cielo, el resplandor total de la luz del sol regresó, despiadado y ardiente. Para los orcos que odian el sol, era como el fin del mundo. Gritaron, entraron en pánico y huyeron en todas direcciones, tratando desesperadamente de encontrar refugio de la luz abrasadora. Pero no había escapatoria. Aquellos atrapados al aire libre se retorcían en agonía, su fuerza se agotaba con cada segundo de exposición. Muchos colapsaron donde estaban, demasiado débiles para moverse. Los disciplinados ejércitos élficos y enanos, al ver esta oportunidad perfecta, no perdieron el tiempo. Avanzaron en filas coordinadas, convirtiendo el campo de batalla en una derrota unilateral. Incluso Thorin Escudo de Roble, que anteriormente había estado protegiendo las puertas de Erebor, ahora se unió a la carga, luchando hombro con Dain Pie de Hierro y sus guerreros de las Colinas de Hierro. Y, sobre todo, fue el dragón Smaug quien lanzó la mayor carnicería. Sus llamas se extienden por el campo de batalla, convirtiendo a los orcos que huyen en cenizas. Su enorme cola aplastó las armas de asedio y dispersó formaciones como ramitas. Nadie pudo resistir su furia. Luego vino Beorn, ahora completamente transformado en su imponente oso, atravesando el campo de batalla como un monstruo manchado de sangre, arrojando orcos como muñecos de trapo y destrozando sus filas. Los orcos no tenían ninguna posibilidad. Murieron por miles, por llamas, por cuchillas, por garras. Para cuando el sol comenzó a ponerse, el enorme ejército que Volga había traído, cientos de miles de hombres, estaba casi aniquilado. Unos pocos orcos que recuperaron su fuerza cuando la oscuridad regresó se dispersaron por las montañas, sin líder y rotos. Pero estos ya no eran un ejército, solo bestias asustadas que huían de sus propias sombras. A través de un campo sembrado de cadáveres, los líderes sobrevivientes se reunieron. Allí estaba el rey Thranduil, apenas tocado por la batalla, su cabello plateado aún inmaculado. A su lado estaban Dain Pie de Hierro, maltrecho y ensangrentado, apoyado en su hacha, y Thorin Escudo de Roble, sombrío y silencioso. Gandalf estaba de pie entre ellos, con Bilbo Bolsón a su lado, jadeante y con los ojos muy abiertos. Por primera vez, elfos y enanos estuvieron uno al lado del otro, no en conflicto, sino en una unidad silenciosa. Y luego vino Silas. Descendió del cielo en su escoba, con el dragón Smaug, siguiéndole de cerca. A pesar de que habían luchado codo con codo, la vista del dragón todavía hacía que los líderes reunidos se tensaran con miedo instintivo. Thranduil, Thorin y Dain instintivamente alcanzaron sus armas. Al darse cuenta de esto, Silas levantó una mano. «Quédate», ordenó suavemente. Smaug gruñó en voz baja pero obedeció, acurrucándose detrás de una cresta cercana. Solo entonces Silas se acercó a los líderes a pie. El rostro de Gandalf estalló en una amplia sonrisa. «Demos la bienvenida al verdadero héroe de la batalla de los 5 ejércitos, el asesino de Azog y Bolg, el destructor de la horda de orcos y el maestro de los dragones, Silas de la túnica negra». Incluso Bilbo aplaudió emocionado, con los ojos llenos de asombro. Entonces, para sorpresa de todos, el rey Thranduil dio un paso adelante. Atrás quedó el orgullo distante. Por primera vez, el rey elfo inclinó levemente la cabeza. «Mago Silas», dijo solemnemente, «debo ofrecerte mi más profunda gratitud. Si no fuera por tu intervención, mi gente habría derramado su última sangre aquí y nunca volvería a ver el bosque negro». Sus palabras no fueron cortesía vacía. Como gobernante con siglos de previsión, Thranduil entendió muy bien. Si Silas no hubiera detenido la batalla entre elfo y enano, si no hubiera cambiado el rumbo solo, el ejército del Bosque Negro podría haberse perdido para siempre. En esa situación, no podía imaginar cómo se enfrentaría a su gente en el reino del bosque. Por lo tanto, su gratitud hacia Silas provenía de lo más profundo de su corazón. Silas, declaró Thranduil, serás mi invitado de honor, el invitado de honor del rey elfo y un amigo eterno del reino del bosque. Mirkwood siempre dará la bienvenida a tu llegada. Con eso, Thranduil levantó ambos brazos y realizó solemnemente el antiguo saludo élfico, su capa plateada ondeando detrás de él. Legolas, de pie justo detrás de su padre, le ofreció a Silas una cálida sonrisa y se inclinó junto a los otros elfos. Y luego, como un solo cuerpo, toda la hueste élfica saludó a Silas. Su movimiento era preciso y fluido, libre de ostentación. Fue un gesto de sinceridad, calma y gracia atemporal. La exhibición tomó a Silas completamente desprevenido. Su expresión vaciló ligeramente y se puso visiblemente nervioso por una formalidad tan abrumadora. «Eso es su majestad, eso es, demasiado generoso», tartamudeó, colocando una mano sobre su pecho.
Pero me siento honrado de ser amigo del reino del bosque. Verdaderamente. El rostro de Thranduil se iluminó con una rara sonrisa, del tipo que llegaba incluso a sus ojos generalmente distantes. Si alguna vez encuentras tiempo, Silas, ven al reino del bosque como mi invitado. Organizaré una gran fiesta en tu honor. Legolas te ha tenido en alta estima durante mucho tiempo, agregó, mirando hacia su hijo. Estoy seguro de que esperará ansiosamente tu llegada. Silas asintió, conmovido por la invitación. Una vez que las cosas estén arregladas aquí, dijo, con mucho gusto visitaré tu reino en mi viaje de regreso. La sonrisa de Thranduil se profundizó. Después de todo, ¿qué gobernante no querría hacerse amigo de un mago que pudiera domesticar dragones y cambiar el rumbo de una batalla que sacudiera el mundo? Y luego, para no quedarse atrás, los enanos hicieron su movimiento. Dain Pie de Hierro, señor de las colinas de hierro, dio un paso adelante. Atrás quedó el tono orgulloso de antes. En cambio, ahora hablaba con una calidez retumbante. Y nosotros, los de las colinas de hierro, ofrecemos lo mismo. Proclamó. Silas, eres un amigo reconocido por Dain Pie de Hierro, y nuestras puertas siempre estarán abiertas para ti. Además, agregó, con voz más alta ahora, como agradecimiento por salvar a nuestros parientes y esta montaña, los enanos forjaremos un conjunto de armadura de dragón para su compañero. Un regalo de las colinas de hierro, uno que no debes rechazar. Silas parpadeó, aturdido. Incluso Smaug levantó su enorme cabeza, sus ojos brillaban con visible emoción. La idea de una armadura forjada por los enanos, elaborada por los mejores herreros de la Tierra Media, era claramente del agrado del dragón. Al ver a su compañero tan conmovido, Silas sonrió y asintió. Entonces aceptaré tu regalo, señor Dain. Es más que generoso. Después de todo, la escama del corazón de Smaug había sido arrancada por la flecha negra. La armadura fabricada por los enanos podría cubrir esa debilidad y garantizar que nunca más temería a un arma mortal. Thranduil, observando de cerca, entrecerró los ojos. Su buena voluntad anterior se mantuvo, pero se deslizó un matiz de cálculo. Había subestimado al señor de los pies de hierro. A pesar de toda su brusquedad, el enano claramente sabía cómo ganarse el favor, no solo con oro, sino con generosidad táctica oportuna. Y luego, desde la parte trasera del grupo, Thorin Escudo de Roble dio un paso adelante. Su mirada se detuvo en Silas, ojos llenos de emociones conflictivas. Miró entre Silas, su primo Dain y el cauteloso rey elfo. Luego, respirando profundamente, habló. Silas, dijo en voz baja pero con firmeza, gracias, por ayudarme a recuperar el Ébor del dragón, y ahora, por salvarlo de que los orcos lo perdieran de nuevo. Su voz vaciló por un momento antes de continuar. Ofrezco mis disculpas. Por las palabras que te hablé cuando no era yo mismo. Eran duros, y no eran mi verdadero corazón. La cálida sonrisa de Silas se desvaneció. Miró a Thorin a los ojos de manera uniforme. Me alegro de que hayas vuelto en sí, dijo con calma. Acepto tus disculpas. Thorin dejó escapar un largo suspiro de alivio, como si finalmente se hubiera quitado una gran carga de su pecho. No te preocupes, prometió solemnemente. Su parte del tesoro, una 10ª parte, según lo acordado, será clasificada y entregada sin demora. Luego se volvió hacia Bilbo, ofreciéndole una rara y genuina sonrisa. Y aunque la piedra del arca nunca se encontró, la porción de Bilbo tampoco disminuirá. Por fin, Silas asintió, su expresión se suavizó. Por primera vez, un destello de aprobación cruzó su rostro mientras miraba a Thorin. Nadie sabía exactamente cómo Thorin se había librado de las garras de la enfermedad del dragón. Pero ahora, en este momento, se mantuvo erguido y digno, cada centímetro del rey bajo la montaña. Sintiendo que era el momento adecuado, Thranduil dio un paso adelante para hacer su propia solicitud. Para sorpresa de todos, Thorin estuvo de acuerdo sin dudarlo. No se necesita precio. Te pertenece. Este simple gesto, un regreso sin condiciones, fue más de lo que Thranduil había esperado. El aire frío entre Elf y Dwarf comenzó a descongelarse. A cambio, el rey elfo ofreció de vuelta el Orcrist, que una vez había sido confiscado. Thorin también anunció que una 14ª parte del tesoro iría de Bardo y a la gente de la ciudad del lago, en agradecimiento por su valor y el sufrimiento que soportaron por la ira de Smaug. Otro 14º fue regalado a Dain Pie de Hierro, en honor a las colinas de hierro por su inquebrantable ayuda en la batalla. A los 12 enanos que habían viajado con Thorin para recuperar la montaña solitaria también se les concedieron generosas porciones. Su nueva generosidad dejó a todos sin palabras.
Incluso Gandalf, que una vez se había sentido amargamente decepcionado por el descenso de Thorin a la obsesión, ahora sentía que se reavivaba una cálida esperanza. La montaña solitaria será más fuerte que nunca, dijo el mago, bajo un rey que ha aprendido sabiduría. Después de las celebraciones de la victoria y los ritos funerarios, Thranduil, ahora en posesión del collar recuperado, comenzó su viaje a casa en el Bosque Negro con la hueste élfica. Pero justo antes de partir, se desarrolló un pequeño drama. Tauriel, capitán de la guardia élfica, dio un paso adelante y se inclinó ante su rey. Su Majestad, dijo en voz baja, le pido permiso, para abandonar el reino de los bosques. Todos los que estaban cerca se volvieron a la vez, conmocionados. Deseo caminar por un camino diferente, continuó Tauriel. Quiero estar con Kili. Durante la búsqueda de Erebor, Tauriel no solo había protegido al joven enano, sino que también le había salvado la vida, curándolo de la herida de una flecha morgul usando atelas. De alguna manera, entre sus improbables encuentros, sus corazones se habían entrelazado. La expresión de Thranduil se oscureció. ¿Sabes lo que preguntas?, dijo. Los elfos están obligados a pasar el tiempo de manera diferente. Envejecerá y morirá antes de que termine una sola temporada para ti. Legolas, que estaba cerca, parecía afectado. Incluso Kili, aunque profundamente conmovida, trató de disuadirla. No necesitas renunciar a la eternidad por mí, susurró. Pero Tauriel estaba decidida. No temo el dolor. Solo temo una vida no vivida. Al ver la claridad en su mirada, Thranduil finalmente cedió. No le dio ninguna bendición, pero tampoco se lo prohibió. Legolas la vio irse con los ojos bajos mientras Thranduil y los elfos desaparecían en el bosque. Kili, a su vez, le hizo una petición a Thorin. Tío, no me quedaré en Erebor. El corazón de Tauriel no está destinado a salones de piedra o cámaras cargadas de oro. Iremos a donde el mundo nos lleve. El rostro de Thorin se torció con desgana. Después de todo, Kili y Fili no solo eran sobrinos, sino sus herederos elegidos. Y la posición de rey bajo la montaña probablemente sería heredada por uno de ellos en el futuro. Pero ahora que Kili insistió en su pedido, Thorin solo pudo estar de acuerdo. Silas no expresó una opinión sobre este amor entre especies, pero tenía algo de curiosidad. ¿Cómo sería la descendencia de un enano y un elfo? ¿Se inclinarían más hacia los enanos o los elfos? Una imagen de un enano con orejas puntiagudas apareció inconscientemente en la cabeza de Silas, y al instante se quedó sin palabras ante su propio pensamiento salvaje, sacudiéndose rápidamente esta idea absurda. Cuando Kili y Tauriel estaban a punto de irse, Silas también les ofreció sus bendiciones. Y preguntó con curiosidad: ¿cuáles son tus próximos planes? ¿A dónde vas? Kili y Tauriel intercambiaron miradas, sus ojos casi arrastrando hilos de conexión. Dijo con una sonrisa brillante: planeamos viajar y establecernos donde sea que encontremos un lugar que nos guste. Entonces, si vienes al oeste, por favor visita Ueatertop como mis invitados y permíteme ser tu anfitrión. Silas invitó con una sonrisa. Piedras, please, lea los capítulos a continuación. @patreon.com Weblink comentario 17 comentario. Votar 2 restantes capítulo 118. Divide el tesoro dentro del gran salón de Erebor, debajo de la corona de la montaña. Thorin escudo de roble estaba sentado en el trono tallado en la propia piedra, majestuoso, pero curtido por la guerra y la pérdida. A su derecha e izquierda estaban sentados sus invitados más confiables. Silas, Gandalf el Gris, Dain Pie de Hierro, Bilbo Bolsón y Bardo. El largo salón resonaba débilmente con el crujido de los braseros y el tintineo distante del oro que se contaba en las bóvedas más allá. Beorn, después de haber desempeñado su papel en la batalla, ya se había ido, llevado por una gran águila, regresando a los bosques y prados salvajes de su tierra natal. Thorin se puso en pie, el peso de la realeza se asentó sobre sus hombros una vez más. Estos últimos días, me he ocupado de la distribución de los tesoros de Erebor, comenzó. Cada uno de ustedes ha sido convocado aquí para que puedan recibir lo que es legítimamente suyo. Hizo una pausa, con los ojos ensombrecidos por el arrepentimiento. La única noticia triste es que la piedra del arca, reliquia de mi casa, joya de mi pueblo, ha desaparecido. Buscamos en las bóvedas por todas partes, pero no se encuentra por ninguna parte. Tal vez pereció en el fuego del dragón. Esperaba que contemplaras su resplandor con tus propios ojos. Mientras hablaba, la mirada de Thorin recorrió sutilmente la cámara, leyendo cada destello de expresión como un comandante experimentado. Dain Pie de Hierro fue el primero en reaccionar, levantándose de su silla con una fuerte bocanada de aire. ¿Qué? ¿La piedra del arca, perdida?
soltó, frunciendo sus pobladas cejas con alarma. ¿Cómo puede ser eso? Siempre se guardaba en la bóveda, en lo profundo de la montaña. ¿Cómo podría simplemente desaparecer? Para los enanos de la línea de Durin, la piedra del arca no era simplemente un tesoro, era una corona sin corona, una muestra de derecho divino. Sostenerlo era ser aclamado como el rey bajo la montaña por las 7 casas de los enanos. Sin él, Thorin era simplemente gobernante de Erebor. Con él, era la voz de toda la gente de Durin. Los 7 clanes, barba larga, barba de fuego, vigas anchas, puños de hierro, barbaduras, cerraduras negras y pies de piedra, cada uno tenía sus propias fortalezas en la Tierra Media. Independiente, sí, pero atado por antiguos juramentos y rivalidades. La piedra del arca fue la única reliquia reconocida por todos. Los 7 clanes de los enanos estaban dispersos por los vastos confines de la Tierra Media, cada uno orgulloso y autosuficiente, pero unidos por antiguos lazos de parentesco y legado compartido. Hace mucho tiempo, en los años sombríos que siguieron a la forja de los anillos de poder, el propio Sauron había distribuido 7 anillos enanos, uno al líder de cada clan. Aunque se resistieron a su dominación, los anillos despertaron la codicia y la ambición en sus corazones, y el recuerdo de esos días aún perduró en la tradición enana. Fue durante el reinado de Cláin I, el venerado antepasado de Thorin Escudo de Roble, cuando se desenterró la piedra del arca, que brillaba como una estrella desde el corazón de la montaña solitaria. Los enanos de Erebor le habían dado forma con una artesanía inigualable, y se convirtió en algo más que una joya. Era el orgullo del pueblo de Durin, un símbolo de su reinado y destino. Las 7 grandes casas enanas habían jurado lealtad al que llevaba la piedra del arca. Poseerlo era ser reconocido como el legítimo rey bajo la montaña, más que un simple señor de Erebor, sino el gobernante al que todos los descendientes de Durin prestarían atención. Entonces, cuando Thorin anunció que faltaba la piedra del arca, la conmoción se extendió por el pasillo. Bilbo miró hacia abajo, la culpa ensombreció su rostro. No pudo evitar preguntarse, si hubiera sido más cuidadoso en ese entonces, si hubiera buscado un poco más profundo, tal vez la piedra del arca no se habría perdido ahora. En la mente de Bilbo, solo había una explicación probable. Como Silas había especulado una vez, la piedra del arca debía haber perecido en la ira ardiente de Smaug. Gandalf, al escuchar esto, además de estar algo sorprendido, también miró pensativamente a Bilbo y Silas. En cuanto a Silas, permaneció sentado con los brazos ligeramente cruzados, la mirada tranquila, como si toda esta conversación tuviera poco que ver con él. La tormenta de sentimientos y tristeza que recorría la habitación pasó sobre él como la niebla sobre los picos de las montañas. Entonces Thorin volvió su mirada directamente hacia Silas. Su voz baja, solemne y sincera. Silas dijo, te pediría un favor. Los murmullos en el pasillo se calmaron instantáneamente. ¿Podrías prestarme el palantir para que pueda buscar el paradero de la piedra del arca y cumplir un deseo mío? Los ojos de todos se volvieron hacia Silas. Levantó la mirada ligeramente, un leve parpadeo pasó por sus ojos, pero su voz permaneció tranquila. Es posible, dijo de manera uniforme. Pero debes saber que el palantir ya ha sido descubierto por Sauron. Una vez intentó corromperme a través de él. Solo me salvé gracias a la protección de la señora de Lorien. Si lo usas, debes estar preparado. Puede que te vea. Puede tocar tus pensamientos. Puede torcer tu voluntad en algo que ya no reconoces. Antes de que Thorin pudiera hablar, el rostro de Gandalf se oscureció de alarma. Si Sauron tiene acceso a otro palantir, dijo el mago con gravedad, entonces puede mirar a través de este. Él puede vernos, verte. Su sombra es más insidiosa que la enfermedad del dragón, Thorin. Nunca sabrías cuándo se afianza. Thorin, no puedes arriesgarte a usar el palantir. Pero Thorin, aunque de mente clara, siguió siendo siempre el orgulloso y obstinado heredero de Durin. La piedra del arca es el corazón de mi pueblo, Gandalf, dijo. Si hay la más mínima posibilidad de recuperarlo, debo aprovecharlo. No me dejaré influir. Si las tinieblas caen sobre mí, solo yo soportaré su peso. Con eso, bajó del estrado y se acercó a Silas directamente, mirándolo a los ojos. Silas, dijo solemnemente, por favor, concédeme esta petición. Silas no se inmutó. Sostuvo la mirada de Thorin por un momento, luego dejó escapar una risita tranquila. Ya que insistes, no tengo ninguna razón para negarme. Sacó de su bolsa el palantir y lo colocó cuidadosamente sobre la mesa delante de ellos. Gracias, susurró Thorin, acunando reverentemente el orbe con ambas manos.
Cerró los ojos y se concentró, centrándose en la piedra del arca, el símbolo de su linaje, su derecho de nacimiento, su carga. La niebla oscura dentro del palantir agitó, luego se separó. Surgió una visión. Un vistazo al vasto tesoro acumulado en la bóveda debajo de Erebor. El corazón de Thorin dio un salto. ¿Podría estar todavía allí, escondido entre el oro y las piedras preciosas? Pero mientras escaneaba los relucientes montículos de tesoros, su emoción se desvaneció. No había ningún destello de la piedra del arca. Ni rastro de la joya que anhelaba ver. Buscó más tiempo, sin querer dejarlo ir. Sin embargo, la piedra no ofrecía ninguna respuesta, solo una visión silenciosa e indiferente de las riquezas apiladas. Finalmente, con un suspiro cansado, Thorin bajó el orbe. ¿Podría realmente haber perecido en el fuego del dragón? Murmuró, con voz hueca. Silas, mientras tanto, no hizo ningún comentario. Simplemente extendió la mano hacia adelante y devolvió el palantir a su bolsa. Bueno, ahora que lo hemos confirmado, dijo, con tono seco, ¿pasamos a asuntos más prácticos? Todavía en silencio, Thorin asintió e hizo un gesto a Balin y a los demás. Distribuya las acciones. Cada uno debe recibir lo que se le debe. Thorin estaba algo abatido en este momento. Hizo un gesto con la mano, instruyendo a Balin y a los demás para que llevaran a todos a la bóveda para recuperar su parte del tesoro. Él mismo permaneció en silencio, mirando el espacio vacío en el trono. Al entrar en la bóveda, todos quedaron asombrados una vez más por los tesoros que había en su interior. La bóveda debajo de la montaña solitaria era enorme, sus techos altísimos resonaban con el destello del oro y las joyas brillantes. En el interior, el inmenso tesoro había sido dividido en porciones ordenadas, cada una de las cuales seguía siendo una verdadera montaña de tesoros. Silas, esta parte aquí es tuya. 1/10 parte de todo el tesoro, dijo Balin, llevándolo al montículo de oro más alto. Y estos montículos cercanos pertenecen a Lord Dain, Bardo, y a ti, Bilbo, agregó, señalando hacia varias colinas de tesoros más pequeñas pero aún sustanciales. Los ojos de Dain brillaron en el momento en que vio su parte. Ningún enano podría resistir la llamada de tal riqueza, especialmente uno de la gente de Durin. Bardo también estaba visiblemente complacido. Con este tesoro, podría restaurar Dale a su antigua gloria y asegurarse de que a su gente no le faltara nada. Fue el tipo de fortuna que reconstruyó reinos. Pero Bilbo miró el oro que tenía delante y solo sintió inquietud. Se arrastró hacia atrás, con el ceño fruncido por la culpa. No cumplí con la tarea que me propuse hacer. No recuperé la piedra del arca, no debería aceptar nada de esto. No puedo. Antes de que pudiera alejarse, Fili y Bofur lo empujaron suavemente hacia su oro, riendo de buena gana. Vamos, Bilbo, no seas tan modesto. Eres uno de nosotros, nuestro ladrón, ¿recuerdas? Nos salvaste en el bosque negro de esas viles arañas, y también nos sacaste de las mazmorras del rey elfo. Te has ganado cada moneda de esto. A pesar de sus palabras, Bilbo todavía parecía reacio, tirando de su cuello y murmurando. Aún así, se siente mal y al final, Bilbo accedió a tomar solo una pequeña cantidad, solo lo suficiente para sentirse cómodo, no más. Thorin, habiéndose calmado desde la discusión anterior, entró en la bóveda y observó la moderación de Bilbo. Su respeto por el hobbit se profundizó. Sin decirle una palabra, dio un paso adelante y colocó una brillante camisa de mallas sobre los hombros de Bilbo. Era un chaleco de mitril, ligero como una pluma y más fuerte que la escama de dragón. Una reliquia invaluable. Esto estaba destinado a un príncipe, dijo Thorin simplemente. Pero te lo has ganado con creces. Luego intentó llenar los bolsillos de Bilbo con monedas de oro y gemas brillantes, para gran angustia visible de Bilbo. Al ver esto, Silas intervino. Con un pequeño movimiento de su varita y un hechizo murmurado, lanzó un encantamiento de extensión indetectable en una bolsa de monedas gastada, lo que provocó que su espacio interior se expandiera enormemente. Sin esperar a que protestara, comenzó a palear casi la mitad del tesoro de Bilbo en él. La bolsa se lo tragó todo como un estómago sin fondo. Bastante. Basta. Gritó Bilbo, agitando los brazos frenéticamente. Silas finalmente se detuvo, sonriendo. Incluso la expresión de Thorin se crispó como si resistiera el impulso de reír. Había olvidado momentáneamente lo anormalmente ingenioso que podía ser Silas. Sin molestarse, Silas conjuró un saco de cuero más grande para sí mismo. Murmuró el mismo hechizo de nuevo, ampliando el espacio interior hasta que pudo caber fácilmente en el contenido de medio campo de fútbol.
La bolsa se levantó del suelo, flotando, y luego, como una bestia hambrienta, se lanzó hacia su propia pila de oro y comenzó a tragar monedas, coronas y gemas a una velocidad asombrosa. Por lo tanto, se aseguró la 10ª parte del tesoro de Silas, una suma astronómica de oro, joyas y reliquias antiguas que instantáneamente lo convirtió en uno de los individuos más ricos de toda la Tierra Media, solo superado por los propios enanos de Erebor. Bardo y Dain, que presenciaron la bolsa de monedas encantada tragándose la montaña del tesoro, se quedaron momentáneamente sin palabras. Luego vino la envidia, palpable y no oculta. Ellos también se encontraron deseando poseer un artículo tan maravilloso. Una bolsa de dinero que pudiera transportar sin esfuerzo una montaña entera de oro. Al ver sus expresiones, Silas sonrió levemente y, con un movimiento de su varita, extendió amuletos similares a sus bolsas de monedas. Si bien el espacio interno no era tan vasto como el suyo, aún era suficiente para acomodar su parte completa del tesoro. Para Bard y Dain, esas bolsas se convirtieron en artefactos invaluables. Después de todo, estos artículos de almacenamiento mágicamente expandidos eran en sí mismos más raros y más preciosos que gran parte del oro que ahora llevaban. Habiendo asegurado su parte, Silas no se detuvo. Junto con Gandalf, Bilbo y Bardo, partió de la montaña solitaria y regresó a Valle. Permanecieron en Dale durante unos días, disfrutando de la cálida hospitalidad y la sincera gratitud de su gente. Antes de irse, Silas le entregó a Bardo un pequeño frasco de polvo flu y le mostró cómo usar la conexión de chimenea ahora permanente que había dejado atrás. Si alguna vez deseas visitar Weathertop, había dicho Silas, eres bienvenido en cualquier momento. En agradecimiento, Bardo hizo que la casa donde Silas y sus compañeros se habían alojado fuera renovada con piedra y madera, convirtiéndola en una hermosa mansión solo superada por el Salón del Señor. Seguiría siendo el hogar de Silas en Dale para siempre, su nombre grabado en los registros de la ciudad como residente honorario, bienvenido en cualquier momento. Pero Silas, ajeno a estos gestos, ya estaba en su próximo viaje. Ahora cabalgó sobre el lomo de Smaug, muy por encima de las nubes, acompañado por Gandalf y Bilbo, dirigiéndose hacia el este hacia el Bosque Negro. Le había prometido a Thranduil una visita al Reino del Bosque, y Silas no era de los que rompían una promesa. Más importante aún, también tuvo que llevar a Smaug a Rivendell para que Elrond, el maestro sanador, curara las alas de Smaug. A pesar de su conocimiento mágico, el encantamiento de extensión indetectable actual de Silas no era lo suficientemente poderoso como para colocar a un dragón como Smaug en un espacio confinado. Después de todo, la longitud total de Smaug superaba los 140 metros, con una cabeza de casi 12 metros de altura y alas que se extendían unos asombrosos 120 metros de ancho. Contener a un ser tan masivo dentro de una dimensión de bolsillo no era poca cosa. Si tan solo tuviera la maleta de Newt Scamander, murmuró Silas. A falta de eso, tuvieron que tomar la ruta larga, volando sobre las montañas nubladas y cruzando Eriador para llegar a Rivendell. Silas había ofrecido a Gandalf y Bilbo la opción de usar la red flu de la chimenea de Bardo para viajar directamente a Rivendell. Habría sido rápido, limpio y libre de quemaduras de viento a gran altitud. Pero ambos se negaron. Después de todo, ¿con qué frecuencia uno tiene la oportunidad de volar a través de la Tierra Media a lomos de un dragón? Comentario 7. Votar 2 restantes. Capítulo 119. Semilla de Ninglot. Silas y sus 2 compañeros llegaron al borde del Bosque Negro, donde un grupo de elfos del bosque esperaba entre la luz dorada de los árboles. Para sorpresa de Silas, el que lideraba el grupo no era otro que el mismísimo príncipe elfo. Su Alteza, Legolas. ¿Viniste en persona?, preguntó Silas, claramente desconcertado. Legolas ofreció una cálida sonrisa. Cuando pasaste por primera vez cerca de la ciudad del lago, los guardias fronterizos vieron un dragón en la distancia. Mi padre sospechaba que eras tú, así que me envió a saludarte. Su mirada se desplazó detrás de ellos, atraída inevitablemente por la inmensa sombra de Smaug que descansaba justo más allá de la línea de árboles. Incluso habiendo visto al gran dragón una vez antes, en el campo de batalla de Erebor, la vista todavía le envió un escalofrío. Por favor, sígueme, continuó Legolas. Mi padre ha preparado un banquete para darte la bienvenida. Para evitar asustar a los elfos con la presencia de Smaug, Silas le había pedido al dragón que permaneciera fuera del dosel del bosque. Con eso arreglado, Silas, Gandalf y Bilbo siguieron a Legolas al reino del bosque. Dentro del gran salón del rey elfo, el rey Thranduil estaba sentado en su trono, una figura real vestida de plata y verde bosque.
Sobre su frente descansaba un círculo tejido de hojas de arce rojo fuego y bayas oscuras, una corona viviente que hablaba de la majestuosidad del otoño. Su presencia exudaba nobleza, gracia y un poder silencioso, innegablemente el gobernante de los bosques ilimitados del Bosque Negro. Pero a diferencia de su última audiencia, Thranduil descendió de su trono, sus modales corteses, aunque todavía reservados. Bienvenidos, mis honorables invitados, dijo. Adornas mis pasillos una vez más. Esta vez, no debes rechazar nuestra hospitalidad, he ordenado un banquete en tu honor, y el mejor vino del Bosque Negro fluirá libremente. Gandalf, siempre el estadista, se apoyó ligeramente en su bastón y asintió respetuosamente. Su majestad nos honra mucho. Estamos encantados de aceptar. Thranduil luego se volvió hacia Silas. Dime, ¿por qué el dragón no se une a ti? Smaug no es adecuado para los bosques, respondió Silas con una leve sonrisa. Su tamaño aplastaría los claros. Thranduil asintió con la cabeza. Aún así, no debemos despreciar a un invitado. Tendré una mesa de banquete preparada fuera del bosque, digna de un dragón de su estatura. Silas parpadeó con leve asombro, luego se inclinó agradecido. Gracias, Su Majestad. Eso es más que generoso. Con Legolas acompañándolos, entraron en el gran salón de banquetes. A diferencia de la elegancia aireada de Rivendell, los pasillos del Bosque Negro estaban tallados en madera viva e iluminados por linternas de color ámbar. A diferencia de los elfos de Rivendell, que preferían las comidas ligeras y vegetarianas, los elfos silvanos ofrecían comida abundante, venado asado, pescado fresco de río, hongos silvestres y tubérculos con miel. Y su vino, fuerte y oscuro, fluyó generosamente. Aunque elegantes en su comportamiento, los elfos del bosque demostraron ser mucho menos moderados que sus parientes altos elfos, las risas resonaron en el salón y la música se llenó de alegría. Las doncellas elfas cantaban viejas epopeyas en la lengua antigua, sus voces tan claras como la luz de las estrellas. Los asistentes flotaban como el viento entre las mesas, llenando copas y ofreciendo pan caliente. En la mesa principal, Thranduil y Gandalf hablaron largo y tendido, intercambiando actualizaciones sobre los disturbios de la Tierra Media y las sombras que se agitan en el este. Mientras tanto, Legolas se sentó junto a Silas y Bilbo, traduciendo suavemente las baladas para ellos. Su conversación pronto tocó un nombre familiar y agridulce, Tauriel. Ella eligió caminar por un camino diferente, dijo Legolas en voz baja, con los ojos bajos. Aunque nunca entendió completamente por qué Tauriel había elegido el amor sobre la inmortalidad, por qué renunciaría a la vida eterna por un enano condenado a desvanecerse en un lapso mortal, ya no lo cuestionaba. Ella siguió su corazón, murmuró. Entonces, justo cuando la alegría alcanzó su punto álgido, Thranduil miró a Silas y les dio una noticia sorprendente a todos. Tenía la intención de enviar a Legolas al mundo para que lo entrenara. Además, le había confiado a Silas la tarea de permitir que Legolas acompañara a su compañía en el próximo viaje. Legolas estaba visiblemente sorprendido por la repentina declaración de su padre, estaba claro que Thranduil no había mencionado esto de antemano. Silas también se sorprendió, pero no del todo. Para un padre, tal previsión era natural. Thranduil claramente esperaba que su hijo viera más del mundo, madurara más rápido y se volviera independiente, listo para liderar en el futuro. Si Silas no hubiera aparecido, Thranduil podría haber enviado a Legolas pronto de todos modos. De hecho, en otro hilo del destino, Legolas se convertiría un día en el único elfo en unirse a la comunidad del anillo. Pero ahora, después de presenciar las habilidades de Silas de primera mano, Thranduil evidentemente había decidido confiar el entrenamiento temprano de su hijo a alguien que creía capaz. Su Alteza Legolas es un arquero excepcional y un hábil guerrero de los elfos, dijo Silas cálidamente. Sería un honor para nosotros que viajara con nosotros. Silas siempre había tenido una impresión favorable de Legolas, y no le importaba tener un compañero así. Thranduil sonrió, claramente complacido con su aceptación. Con un asentimiento del rey, un elfo se adelantó, llevando una bandeja dorada. Sobre él había una pequeña caja ornamentada, cuya superficie brillaba con jade incrustado y piedras preciosas. Silas levantó una ceja, visiblemente desconcertado. Miró a Thranduil. Su Majestad, ¿cuál es el significado de esto? Esto, respondió Thranduil con serena sinceridad, es una muestra de gratitud. Gratitud porque los elfos no fueron aniquilados durante la batalla de los 5 ejércitos. Por supuesto, agregó, también hay una solicitud. Silas inclinó la cabeza. ¿Y qué podría ser eso?
Te pido, dijo Thranduil, que fabriques una varita mágica para Legolas, una que le pertenezca únicamente a él. La solicitud no sorprendió demasiado a Silas. Después de todo, todavía le debía varitas personalizadas a los hermanos Elrohir, Elladan y Arwen. ¿Cuál fue uno más? Con una sonrisa, aceptó la solicitud sin dudarlo. Aún así, tenía curiosidad por el contenido del cofre del tesoro. La artesanía por sí sola sugería que tenía algo de extraordinario valor. Abrió lentamente la tapa. En el interior, acolchada en seda fina, descansaba una sola semilla de fruta de color blanco plateado. Brillaba suavemente, casi brillando con una luz propia. Fuera lo que fuera, Silas sabía instintivamente que no era ordinario. Esto es, murmuró. La voz de Gandalf resonó con asombro silencioso. Es la semilla del fruto del árbol blanco. Se volvió hacia Thranduil, con asombro claro en su rostro. Su Majestad, ¿cómo llegó a una semilla del árbol blanco? Thranduil se permitió una rara y débil sonrisa. Esta es una semilla de Ninglot, el árbol blanco de Númenor, dijo. Visité la isla durante la Segunda Edad, antes de que Ninglot fuera derribada. Recogí una fruta de sus ramas y la traje conmigo. Hizo una pausa, con la voz teñida de arrepentimiento. Intenté plantarlo aquí, en el bosque negro. Pero el suelo y la magia de este bosque no le convienen. Nunca brotó. Tanto Gandalf como Silas cayeron en un silencio atónito. Silas, mirando la fruta en la caja, de repente sintió que era pesada. Por lo que Silas sabía, después de la destrucción de los dos árboles de Valinor, Telperion y Laurelin, por el espíritu oscuro Ungoliant y el señor oscuro Morgoth, los Valar Yavanna, diosa de todas las cosas en crecimiento, crearon un nuevo árbol en memoria de Telperion. Este árbol se llamó Galatilion, el árbol blanco de Tirión, y fue regalado a los elfos de Banjar y Noldor. Aunque sigue el modelo de Telperion, Galatilion no brillaba con luz como lo había hecho el árbol original. Más tarde, los elfos de Tol Eressëa, la isla solitaria, plantaron un retoño de Galatilion y lo llamaron Celeborn. Los elfos de Tol Eressëa mantuvieron una estrecha amistad con los Númenóreanos. Como muestra de buena voluntad, regalaron una semilla de Celeborn a la casa real de Númenor. Los Númenóreanos plantaron esta semilla en la corte del rey en Armenelos, donde se convirtió en un majestuoso árbol blanco llamado Ninglot. Así, el árbol blanco se convirtió en un símbolo sagrado del pueblo Númenórean y su herencia divina. Sin embargo, a medida que la sombra crecía en Númenor, Sauron finalmente corrompió al rey, Ar-Pharazôn, y a gran parte de la nobleza. Bajo la influencia de Sauron, Ninglot fue cortado y quemado durante un oscuro ritual de desafío contra los Valar. Solo Isildur, uno de los fieles, desafió a la muerte para robar una semilla de fruta de Ninglot la noche antes de su destrucción. Fue gravemente herido pero logró salvar su legado. Después de la caída de Númenor, Isildur navegó a la Tierra Media con los restos de los fieles y plantó la semilla en Minas Ithil, donde floreció como el primer árbol blanco de Gondor. Pero su destino siguió siendo trágico. Cuando Sauron regresó y se apoderó de Minas Ithil, quemó el árbol blanco. Una vez más, Isildur había previsto el peligro y había llevado una semilla a un lugar seguro, plantándola en Minas Anor, más tarde conocida como Minas Tirith. Este se convirtió en el segundo árbol blanco de Gondor. Durante la gran plaga de la Tercera Edad en el año 1636, el segundo árbol blanco se marchitó y murió. En 1640, el rey Tarondor plantó un nuevo árbol joven en Minas Tirith, creando el tercer árbol blanco de Gondor. Pero en la Tercera Edad de 2872, con la extinción de la línea real de Gondor, incluso este árbol comenzó a desvanecerse, y finalmente se marchitó sin un sucesor. Hasta el día de hoy, ningún nuevo árbol blanco ha florecido en Gondor. El fruto que Thranduil le presentó a Silas fue una semilla de Ninglot, el árbol blanco de Númenor, la tercera generación en la línea de Telperion, después de Galatilion y Celeborn. Esto significaba que la fruta era, en verdad, un descendiente de cuarta generación de los dos árboles originales, un pariente directo del primer árbol blanco de Gondor. Si los Dúnedain o la gente de Gondor se enteraran de esto, sin duda ofrecerían cualquier cosa por poseer tal reliquia de su herencia. Su Majestad Thranduil, esto es demasiado precioso, dijo Silas, claramente abrumado. Pero Thranduil negó con la cabeza suavemente. No tienes por qué rechazarlo, Silas, dijo con calma. Aunque esta semilla frutal tiene un gran valor simbólico, sus condiciones de siembra son extremadamente duras. Si todavía no pudiera sentir una chispa de vida dentro de él, habría creído que estaba muerto hace mucho tiempo. Suspiró. No pongas demasiadas esperanzas en ello.
Sospecho que, aparte de las tierras sagradas de Valinor, puede que no quede tierra en Alga donde pueda echar raíces y crecer. Al ver la expresión firme pero serena de Thranduil, Silas solo pudo inclinarse profundamente y aceptar el invaluable regalo con solemne gratitud. Y así, Silas decidió crear la mejor varita que pudiera para Legolas. Después de todo, aceptar un regalo tan raro y sagrado sin corresponder habría pesado mucho en su conciencia. El ambiente en el banquete era alegre y la escena fuera del bosque, donde se hospedaba Smaug, era igual de animada. Los elfos del bosque, aunque nerviosos, desplegaron obedientemente carros cargados de comida y bebida, presentándolos ante el dragón en una muestra de hospitalidad. Corderos y cerdos asados enteros, barriles de buen vino élfico, todo estaba dispuesto en una gran exhibición. Smaug yacía en el claro como un rey, complaciéndose con total satisfacción. Se tragó un cordero entero de un solo bocado, trenó un barril de vino de una sola vez y entrecerró los ojos con deleite. Para sus adentros, suspiró con satisfacción. Ahora esta es la vida. ¿Por qué no pensé en tener algunos sirvientes personales antes? Devoró docenas de cerdos y corderos y bebió más de una docena de barriles de vino antes de finalmente dejar escapar un estruendoso eructo que liberó algunas chispas de sus fosas nasales. Los elfos que le servían palidecieron de horror y exasperación. Especialmente los chefs elfos, sudando y con exceso de trabajo, que simplemente no podían seguir el ritmo monstruoso de su apetito. En este punto, ya ni siquiera le temían. Solo querían que se fuera antes de que vaciara todas sus tiendas de alimentos. Si esto se mantuviera, el reino de los bosques podría enfrentarse a una crisis alimentaria. Piedras, por favor, lea los capítulos a continuación. @patreon.com Mueblin comentario 17 comentario. Votar 2 restantes capítulo 120. Lothlórien, Silas y los demás permanecieron en el reino del bosque durante 2 días. Luego, se despidieron oficialmente de Thranduil. Sin embargo, antes de partir, Silas, habiendo recibido el permiso de Thranduil, estableció una chimenea que actuaría como un nuevo nodo en la red Floo. También le regaló a Thranduil una pequeña bolsa de polvo Floo. Aunque la polvorienta forma de viajar no atrajo las refinadas sensibilidades de Thranduil, inmediatamente reconoció el inmenso valor estratégico de la red Floo. Tenía el potencial de conectar los reinos dispersos y las fortalezas de la Tierra Media en una sola red comunicativa. Con él, los mensajes, o incluso las personas, podrían transportarse en un instante. El hecho de que una herramienta mágica tan poderosa estuviera completamente en manos de Silas solo profundizó el respeto de Thranduil por él. Después de sus despedidas formales, el grupo de Silas abandonó el reino del bosque con un compañero más. Ahora en número de 4, cabalgaron hacia el oeste a lomos de Smaug, continuando su viaje. Legolas, aunque exteriormente sereno como siempre, estaba claramente emocionado por la experiencia de montar un dragón. Su moderación élfica mantuvo su expresión neutral, pero las puntas enrojecidas de sus orejas puntiagudas delataron su emoción. Mientras volaban sobre los confines occidentales del bosque negro, algunas arañas gigantes se sobresaltaron por la sombra de Smaug y comenzaron a escabullirse presas del pánico. Legolas reaccionó rápidamente. Sacó su arco y, con una precisión impecable, disparó a una araña en la cabeza. Justo cuando estaba a punto de soltar flechas contra los 2 restantes, Silas levantó una mano para detenerlo. Legolas se volvió con una mirada perpleja y Silas sonrió. No los mates a todos. Déjame un par. Con un movimiento de su varita, lanzó un encantamiento de petrificación que congeló a las arañas restantes en medio de la carrera. Luego, usando un encantamiento de levitación, los hizo flotar y los metió cuidadosamente en su bolsa espacial. Bilbo, Gandalf y Legolas lo miraron, visiblemente desconcertados. Silas, preguntó Gandalf, con las cejas levantadas, ¿qué planeas hacer exactamente con un par de arañas gigantes? ¿No es obvio? Silas respondió con una sonrisa. Su seda es increíblemente resistente. Tengo un hechizo que puede tejer telas con materiales mágicos. Con seda de araña, podía hacer que la tela fuera más resistente que la mayoría de las armaduras. Valdrá una fortuna. Los otros 3 intercambiaron miradas, sin palabras. Gandalf entrecerró los ojos. Ya tienes suficiente tesoro de la montaña solitaria para rivalizar con el tesoro de un dragón. ¿Por qué sigues pensando en las ganancias? Silas le dio una pequeña patada molesta a las escamas de Smaug. Porque ahora estoy criando un dragón. Ninguna cantidad de dinero es suficiente. No pudo evitar pensar en las expresiones de despedida de los elfos silvanos. Aunque educados, habían luchado por reprimir sus sonrisas.
Incluso Thranduil había dejado escapar un sutil suspiro de alivio. Silas solo pudo frotarse la sien al recordarlo. La forma en que todos habían actuado, era como si acabaran de enviar un desastre natural disfrazados de invitado. Silas nunca imaginó que algún día se convertiría en un invitado no deseado. Todo gracias a que Smaug devoró más de 100 ovejas y cerdos en solo 2 días y vació toda la bodega del reino del bosque. Los elfos se habían visto obligados a agarrar sus arcos y cazar animales del bosque para reponer sus agotadas reservas de carne. Silas no se había dado cuenta hasta ahora de lo aterrador que podía ser el apetito de un dragón que nunca dormía. Después de presenciar el monstruoso consumo de primera mano, consideró seriamente encontrar una manera de hacer que Smaug volviera de dormir. De esa manera, al menos no tendría que preocuparse por alimentar a la bestia. Pero el verdadero dolor de cabeza llegó cuando Smaug se negó rotundamente a dormir en cualquier cosa que no fuera una cama hecha de oro. Era terco hasta el extremo, afirmando con orgullo inquebrantable que prefería morir antes que comprometerse, incluso cuando Silas lo amenazó con la maldición Cruciatus. Según Smaug, era la búsqueda de toda la vida de todos los dragones dormir sobre montañas de tesoros. En la antigüedad, los dragones luchaban por el oro no solo con los enanos, sino entre ellos, lanzando incursiones brutales solo para reclamar las riquezas de la guarida de otro. Al final, Silas no tuvo más remedio que prometer que una vez que regresaran a Weathertop, Smaug podría descansar en el tesoro que trajeron de la montaña solitaria. Solo entonces el dragón finalmente dejó de gruñir en su oído. Aún así, Smaug todavía no estaba satisfecho. Se quejó de que la cantidad de tesoro que llevaban era demasiado pequeña para una cama adecuada, apenas 1/10 parte de lo que una vez había llenado Erebor. Ni siquiera podía cubrir su cola. Recordó con nostalgia los días en que yacía en la cima de la vasta riqueza de la montaña solitaria, la más grande del mundo. Ahora, estaba siguiendo a un maestro con bolsillos poco profundos. Una dramática caída en desgracia, en su opinión. Silas escuchó los murmullos del dragón con labios crispados y un creciente impulso de cometer un asesinato. Al ver a Silas murmurar amargamente para sí mismo, Gandalf y Bilbo se echaron a reír. Incluso Legolas no pudo evitar curvar sus labios en una rara sonrisa. Todos esperaban que Smaug fuera una bestia aterradora y arrogante. Ninguno de ellos había anticipado que sería tan hablador y quejumbroso. En cuanto al comentario anterior de Silas sobre ganar dinero, todos sabían que solo estaba bromeando a medias. Aún así, la idea de usar seda de araña gigante para la ropa los intrigaba. Todos habían visto lo duraderas que eran las correas, lo suficientemente fuertes como para resistir incluso las afiladas cuchillas élficas. Si alguien realmente pudiera convertir esa seda en tela, el resultado sería más ligero, más suave y más duradero que la mayoría de las armaduras tradicionales. Mejor aún, el material era renovable y abundante. Cuanto más lo pensaba Legolas, más creía que las arañas gigantes en el bosque negro finalmente podrían tener algún uso. Tal vez debería escribirle a su padre y sugerirle capturar algunos y criarlos. Con la artesanía élfica, podría ser posible tejer armaduras verdaderamente excepcionales. Después de cruzar el último tramo del bosque negro, el grupo se detuvo en la casa de Beorn. Beorn, aunque desconfiaba de Smaug al principio, finalmente les permitió quedarse por un corto tiempo. Después de despedirse, partieron una vez más. Pero en lugar de continuar hacia el oeste hacia las montañas nubladas y Rivendell, giraron hacia el sur, siguiendo el flujo del río Anduin. Silas tenía una parada más importante que hacer antes de regresar a la casa de Elrond. Necesitaba visitar Lothlórien. Silas no solo había prometido hacer varitas para el Rohirrim, Elladan y Arwen, sino que ahora la varita de Legolas se había agregado a la lista. También estaba el bastón que Gandalf se había comprometido a crear para él. Por todas estas razones, se había hecho necesario un viaje a Lothlórien. Lórien se encontraba al este de las montañas nubladas y al oeste del río Anduin, separada de Dol Guldur, el extremo sur del bosque negro, solo por el ancho río. Aquí, los arroyos Celebrantin y Mrodel fluyeron desde las montañas nubladas, fusionándose con el Anduin y formando un exuberante y verde delta. Protegido por el poder de Nenya, el anillo de agua que empuñaba Galadriel, el tiempo mismo se tambaleó en Lórien. El valle era sagrado e inmaculado, quizás el último santuario intacto de toda la Tierra Media. Cuando Silas y sus compañeros se acercaron al borde del bosque, inmediatamente sintieron la presión de una barrera mágica invisible. Sin orientación, era casi imposible encontrar un camino seguro hacia adentro. Afortunadamente, tenían a Gandalf con ellos.
Como huésped frecuente de Lorien, Gandalf estaba familiarizado con sus costumbres. Siguiendo su sugerencia, Smaug se quedó esperando fuera del bosque, una precaución que salvó muchas vidas y árboles. Los 4 restantes caminaron junto al río arriba hacia el bosque. A su alrededor, los árboles se erguían siempre verdes, y la hierba florecía ricamente bajo sus pies. Se sentía como entrar en el manantial primitivo de Arda, intacto por los siglos. Las hojas doradas descendían suavemente desde río arriba, su brillo era tan vívido que parecía haber sido forjado en oro. Incluso Smaug, mirando desde lejos, no pudo evitar entrecerrar los ojos con interés. Cuanto más profundizaban, más verde se volvía el mundo, hasta que, de repente, cambió. El verde dio paso al oro. Los imponentes árboles de Mallorn se alzaban como antiguos guardianes del bosque. Su corteza era lisa y gris plateada, pero eran sus hojas doradas las que brillaban más, convirtiendo todo el bosque en un reino de resplandor otoñal. Las hojas doradas cubrían el suelo debajo de ellas como una alfombra real hilada por la luz. No era de extrañar que este lugar se llamara el Bosque Dorado. Mientras continuaban caminando, 3 elfos emergieron de los árboles delante de ellos. «Ah, Aldir, ha pasado mucho tiempo», saludó Gandalf al elfo líder con una cálida sonrisa. El elfo, alto y elegante, devolvió el gesto con un movimiento de cabeza. «Mitrandir. La dama sabe que has llegado», dijo Aldir. «Ella nos envió para darte la bienvenida. Por favor, ven con nosotros». Gandalf se rió en voz baja. La previsión de Galadriel nunca deja de impresionar. Sospecho que nos notó en el momento en que cruzamos la frontera. Con Aldir y sus compañeros guiándolos, el grupo se dirigió hacia Caras Galadón, el corazón de Lothlórien. Caras Galadón estaba encaramado en la cima de una colina verde, envuelto en un foso y rodeado de paredes vivas de hierba y madera. Pero no era una ciudad de piedra. Más bien, era una ciudad de árboles. Los elfos de Lorien hicieron sus hogares en lo alto de los poderosos Mallorns, construyendo elegantes plataformas y viviendas en las copas de los árboles. Los puentes se arqueaban de árbol en árbol, y las linternas como estrellas colgantes iluminaban los caminos de arriba. Para Silas, se sintió como si hubieran entrado en el cielo nocturno, con luces brillando a través de hojas doradas como constelaciones tejidas a través del bosque. En el corazón de esta radiante ciudad se alzaba el árbol más alto y antiguo de Mallorn. Debajo de ella, una fuente burbujeaba suavemente sobre piedras lisas, sus aguas se acumulaban en una cuenca plateada brillante antes de derramarse en un lago cristalino. Desde allí, las aguas fluyeron hacia afuera como un arroyo, el Nimrodel, llamado así por la doncella élfica de antaño. Se decía que este manantial poseía el poder de eliminar la fatiga y restaurar el vigor, infundido con una magia extraordinaria. Donde fluía el Nimrodel, pasaba a través de un jardín aislado y exquisito, el santuario privado de Galadriel. Dentro de él florecían innumerables flores raras y maravillosas, sus colores vívidos en todas las estaciones, intactos por el tiempo o la decadencia. Guiados por los elfos, el grupo ascendió por una escalera de madera en espiral que serpenteaba alrededor del antiguo tronco del centro de Mallorn. Subieron más y más alto, hasta que llegaron a una vasta plataforma enclavada en lo alto del dosel dorado. Allí se encontraba el palacio del señor y la señora de Lothlórien, su estructura elíptica y elegante, construida en armonía con el propio árbol. Varias plataformas rodeaban un gran salón central, interconectadas por delicados puentes y escaleras, la arquitectura parecía flotar ingrávida entre las ramas. Desde esta elevada percha, se podía mirar hacia afuera y ver todo el bosque dorado de Lorien que se extendía interminablemente hacia el horizonte. Entraron en el gran salón. En el otro extremo había 2 tronos, iguales en altura y elegancia, colocados uno al lado del otro sin ningún indicio de jerarquía entre ellos. Cerca de los tronos, una simple escalera de caracol se enrollaba hacia arriba en las ramas más altas, desapareciendo hacia los aposentos reales de arriba. Gandalf se movía con la facilidad de la familiaridad, ya que lo había visitado muchas veces antes. Pero para Silas, Bilbo y Legolas, era su primera vez en el corazón de Lothlórien. Miraron a su alrededor con asombro silencioso, admirando la impresionante fusión de la belleza natural y la artesanía élfica. Pronto, suaves pasos resonaron desde arriba. 2 figuras élficas descendieron de la mano desde la escalera. Su presencia parecía iluminar la sala misma, atrayendo todas las miradas hacia ellos con reverente asombro, una reacción instintiva, como volverse hacia la luz del sol. Eran Celeborn y Galadriel, el señor y la dama gobernantes de este reino atemporal.
Mithrandir saludó Celeborn con una sonrisa amable. Las hojas otoñales de Lorien han caído docenas de veces desde la última vez que caminaste por este bosque. ¿Qué tormentas más allá de nuestras fronteras han retrasado tu regreso? Su voz era profunda y clara, como el primer trueno después de un largo invierno, resonante y arraigada. Era alto y majestuoso, con largos cabellos plateados y túnicas que brillaban suavemente en la luz filtrada, su elegancia extraída de la naturaleza misma en lugar de la riqueza o la vanidad. Irradiaba una majestad tranquila, elegante, pero formidable. Si el Rond fuera como una brisa primaveral, cálida y compasiva, un gobernante que abrazaba con misericordia, y si Thranduil encarnaba el desierto indómito del bosque negro, distante, agudo y orgulloso, entonces Celeborn era algo completamente diferente. Era la fuerza silenciosa de la piedra y el tiempo, un antiguo guardián que había visto pasar incontables edades. Su calma era inquebrantable, su presencia firme y duradera, como una montaña que vigila el valle de abajo. Ninguna tormenta es lo suficientemente feroz como para sacudir tu calma, Lord Celeborn, respondió Gandalf con una respetuosa reverencia. Aunque debo admitir que solo una fuerza podría agitar tu paz. Sonrió mientras miraba hacia la dama. Celeborn se rió entre dientes, la calidez en sus ojos suavizó su porte severo. Mientras tanto, Galadriel dio un paso adelante, su mirada se desplazó de Gandalf a los demás. Sus ojos, como charcos de luz de estrellas, se posaron en Silas. Silas dijo en voz baja, nos volvemos a encontrar. Puedes apoyarme en Patreon y leer los capítulos por delante @patreon.com/weblink. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.